Muy buenos días a todos los que ya se encuentran conectados. Son las 10:59, exactamente en 5 minutos vamos al inicio. Vamos a esperar que se conecten otros asistentes y arrancamos con nuestro evento. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro evento. Les voy a explicar primero la dinámica, luego va a hablar Gabriela Enríquez, quien muchos ya conocen. Para darle la bienvenida a nuestro presentador del día de hoy, les explico la dinámica. Como ya saben, arrancamos con la presentación en la primera parte. En la segunda parte, pues tenemos la opción de preguntas a nuestro invitado especial. ¿Cómo podemos participar en las preguntas? A través del chat, o si ustedes tienen en sus pantallas habilitados el micrófono, con este pueden hacer uso de la opción levantar la mano y daremos paso con cada una de las manos arriba en el orden que vayan llegando. Gaby, te dejo para que puedas presentar a nuestro invitado. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia, su puntualidad. Pues precisamente estamos ya en nuestro tercer webinar y para Hunter Douglas Colombia es un placer
tener a este invitado especial, José Bento. Él es el manager de Trespa para Latinoamérica. José Bento, de nacionalidad portuguesa, ahora vive en Chile. Está también en su tema de confinamiento, pero nada, con una gran actitud y con mucho conocimiento viene a presentarnos este producto supremamente interesante. Que lo disfruten y, como dice Yanira, preguntas, inquietudes, aprovechemos a la persona experta en el tema que nos acompaña hoy para que nos las pueda resolver. José Bento, bienvenido. Este gran panel de arquitectos colombianos seguramente van a querer oír toda la información tan importante que nos tienes para hoy. Hola Gabriela, muchas gracias. Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien, que se encuentren seguros en vuestras casas. Aquí estamos pues en esta situación. Intentemos aprovechar obviamente el tiempo de la mejor forma y por lo mismo hoy día les quiero compartir un poco sobre quién somos nosotros, quién es Trespa y qué podemos hacer para ayudarlos a criarse en límites, que es el mote de esta presentación en el día de hoy. Voy a empezar la presentación. Como dije la Gabriela, pueden dejar vuestras preguntas y yo finalmente, en el final de la presentación, obviamente estaré a vuestra disposición para responder a todas las preguntas. Espero que todos vean la presentación. Voy a empezar entonces a presentar un poco. Señor, ya la estamos viendo. Muy bien, excelente. Pues muy bien, una breve introducción personal. Como ya Gabriela les dije, mi nombre es José Bento, soy el Country Manager de Trespa Sudamérica. Estoy en Trespa desde el 2009, oficialmente en Trespa Internacional, pero ya llevo una experiencia anterior con Trespa, como Gabriela también lo mencionó, yo tengo una nacionalidad portuguesa. Trabajé durante 10 años para distribuidores en Portugal, lo cual inicié prácticamente, digamos, el negocio de Trespa en Portugal con estas empresas. Y desde el año 2009, Trespa Internacional me lanzó este desafío de irme para el otro lado del mundo. Y aquí estoy en Santiago de Chile desde 2010, muy feliz. Un gran país, un gran continente, muy orgulloso de ser latino también y de poder entregar un poco de los conocimientos que tengo a este gran continente. Hoy día les quiero hablar un poco sobre el Trespa y empiezo por decirles que Trespa está hoy día integrado en la holding que es líder global en HPL. Broadview Holding es una holding que el año pasado adquirió Formica. Formica es una empresa que, digamos, prácticamente inventó los HPL. La HPL es la denominación de High Pressure Laminate o laminado de alta presión y fue adquiriendo fábricas, empezando con Trespa, pasando por Arpa Industriale, que es una empresa italiana, una fábrica italiana dedicada a la fabricación de HPL para interiores. Adquirió también una empresa alemana, Vestag, que además de producir HPL es uno de los más fabricantes de puertas en Alemania. Y finalmente el año pasado adquirió Formica, tornándose así. Formica es un gigante, tiene, para que tengan una idea, tiene 4 fábricas en Estados Unidos y otras tantas en Asia, en China. Es una empresa realmente que tiene una presencia muy fuerte, muy global en el mundo y por lo mismo nos tornamos el mayor grupo de HPL en el mundo. Acerca de Trespa, Trespa es una empresa que desde muy temprano se dedicó exclusivamente a enfocarse a fabricación de laminados de alta presión para exterior. Hoy día es una empresa líder en fabricación de materiales innovadores en el campo de arquitectura. Produce placas de alta calidad para cerramientos de fachada, fachadas decorativas y superficies de soluciones científicas con nuestro producto TopLab. Y estamos presentes en todo el mundo, en más de 80 países, en los 5 continentes, a partir de un centro de producción único
Acabamos de inaugurar un centro de tecnología, NIMO, y bueno, cumplimos este año también 60 años. Básicamente estamos, como les dije, en los 5 continentes produciendo 5 millones de metros cuadrados anuales a partir de la fábrica en Weert, Holanda. En Sudamérica completamos este año 10 años desde que estamos presentes, y llevamos más de 500 proyectos y 500.000 metros cuadrados ya instalados, con proyectos bien importantes e interesantes que les voy a compartir al final de esta presentación. Igualmente en Colombia, donde después de Chile es el país que tenemos más fuerte presencia en Sudamérica. Las bases de la calidad de Trespa se basan en 4 bases. La durabilidad del producto, producir un producto que sea durable, que sea fácil de limpiar, que sea de bajo mantenimiento, que tenga mucha libertad de diseño. Yo creo que esto les dice mucho a los arquitectos, que obviamente no les gusta no tener limitaciones, y la alta calidad, siempre invirtiendo en alta calidad del producto. Empezamos un poco dentro de lo que les gusta: creatividad, libertad de diseño. ¿Qué posibilidades tenemos? Desde luego, posibilidades de colores y decors. Trespa divide sus productos en 6 gamas, empezando con la gama Unicolors, de colores lisos, que tenemos 68 colores estándar, 27 Wood Decors, 17 Naturals, 13 Metallics, 19 Focos, que son productos con un diseño exclusivo, y 14 Lumen. Lumen es un producto que tiene variación de reflexiones de luz en función de su superficie. Son 14 colores, pero con 3 terminaciones, con 3 posibilidades de terminación: las terminaciones diffuse, la terminación specular y la terminación oblique. Dentro de estos son los colores estándar, pero también podemos producir colores bajo pedido, o llamados Color Project, en las colecciones Unicolors, Metallics y Lumen. Para que tengan una idea de qué son cada uno de estos acabados, por ejemplo, en la imagen de la izquierda arriba vemos una terminación satín y mat dentro del mismo color, para que vean la gran diferencia entre lo que es una terminación satín y una terminación mat. Tenemos terminaciones con elementos gloss en acabados mat. Dentro del Lumen, como lo explicaba, tenemos 3 terminaciones: una que es diffuse, o sea, que es totalmente opaca también; una de alto brillo, que contrasta; y el intermedio, que sería elementos gloss sobre una superficie matte. Igualmente, dentro de la gama Metallics podremos tener variaciones de tono con la rotación del producto. Vamos a ver algunos proyectos adelante donde se nota con, digamos, la utilización, tal como vemos en este proyecto, la utilización para darle alguna profundidad. Este proyecto que vemos de Metallics no tiene volumen, por más que les parezca que tiene volumen. No tiene volumen, es totalmente plano, pero la utilización de esta rotación le permite entregar una sensación de volumen. Igualmente, dentro de cada color podemos tener 4 tipos de placa. Una placa con una cara decorativa solamente, las 2 caras decorativas con el mismo color, la gama Varitop, que implica la cara decorativa y un color blanco de la contracara, o el Duocolor, que permite combinar colores, distintos colores. Esto para aplicaciones, por ejemplo, en quebravistas o elementos de separación, donde queremos tener un color distinto en cada una de las caras. Y dentro de las texturas, lo que ya referimos, la textura satín, que está disponible en las gamas Unicolors y Wood; la gama Rock, que está disponible satín también está disponible en Metallics; después la gama Rock en Unicolors y Metallics también; Matte en Wood Decors Naturals, Matte Rock en la gama Naturals, y Diffuse, Oblique y Specular, que son terminaciones de la gama Lumen, y donde Diffuse también está presente en la gama Focus.
Ahí en nuestro catálogo podrán después ver en detalle dónde cada una de las texturas encaja en cada una de las colecciones. Además de las texturas de los colores, tenemos distintos formatos de placa. Y entre ellos yo destacaría el formato ZF, que es el mayor formato del mercado de los HPL. Este formato tiene una longitud de 4.270 milímetros por un ancho de 2.130, lo cual, si puede, obviamente, es una dimensión demasiado grande para utilizarla sin dimensionarla, pero lo que nos permiten estos formatos es tener módulos muy distintos y normalmente conseguimos buenas combinaciones que reducen las mermas. Esa es la intención de tener varios formatos. Además, Trespa, desde temprano, como se enfocó en aplicaciones exteriores, se enfocó en hacer medidas de placas que encajen mejor con las medidas arquitectónicas de una fachada, como las distancias entre forjados o distancias entre ventanas. Y obviamente y los múltiplos de esas distancias. También están disponibles en distintos formatos dependiendo de la aplicación. Normalmente en una aplicación de fachada se aplican 8 milímetros o eventualmente en algunos casos 6 milímetros, y el 10 y 13 milímetros son aplicaciones, o sea, normalmente para aplicaciones de quiebravistas, o sea, louvers, como le llaman por ahí, elementos de control solar finalmente. También porque Trespa es un producto monolítico, lo que significa de que después de producirse no necesita que cuando yo lo dimensiono cualquier tipo de tratamiento, al contrario de algunos otros productos del mercado, donde necesitamos de tratarle los cantos, porque se expone de alguna forma. Trespa es un producto monolítico, como os decía, entonces yo puedo cortarlo, recortarlo, hacer cualquier tipo de formato, fuera incluso de los formatos tradicionales rectangulares, cuadrados. Como ven, aquí tenemos formatos rectangulares, tenemos formatos triangulares, tenemos formatos dinámicos, o sea, orgánicos, como en las perforaciones que vemos en el proyecto a la derecha abajo, donde, bueno, aquí es vuestra imaginación que manda. Hay una total flexibilidad para crear geometrías, padrones, profundidad, ritmo, lo que quieran. Para que vean hasta qué punto podemos llegar, tenemos este proyecto en París, donde se reprodució la fachada. Esto fue un proyecto de rehabilitación y la fachada, digamos, es una fachada tradicional con muchos años y se quería mantener el mismo look y se reprodució a través de perforaciones en la placa. O sea, esto no es un dibujo que se haga en la placa, no es sino que son perforaciones, o sea, es el contraste entre el núcleo negro de la placa y el color blanco que tenía la placa originalmente. Aquí lo ven más en detalle para que vean hasta el límite de que yo puedo transformar la placa. Es un proyecto verdaderamente impresionante donde se recrió, digamos, la fachada antigua en la superficie de la placa. Basado para tener un producto, digamos, que se pueda aplicar en exterior, hay que apostar fuertemente en la alta calidad. Y como les digo, Trespa fue pionero en apostar en tecnologías únicas que le permiten entregarle al producto la alta calidad necesaria para tener un producto de exterior. Trespa cumplió los 60 años este año y desde hace 50 que se dedica ya a la fabricación de paneles para exterior, lejos el fabricante mundial con mayor experiencia en la fabricación de paneles para exterior. Y desde luego, al fabricar un producto con esta aplicación y no adaptar un producto de interior al exterior, desarrolló el producto teniendo en cuenta la influencia del clima y contaminación. Como saben, la radiación ultravioleta, los cambios de temperatura, la lluvia, la contaminación son elementos que nos provocan contaminación, que nos provocan patologías en la mayoría de las fachadas, como decoloración, cambios de brillo, fisuras, etc.
al tener en cuenta eso, Trespa aplicó su tecnología y conocimiento para proteger el producto de que les pase ese tipo de patologías. Y desde las materias primas hasta el proceso, donde les puedo contar que Trespa hace 4 años atrás inauguró la nueva línea EB, la EB2, donde ya en una línea más avanzada, digamos, desarrolló aún más el proceso de cura mediante electrones. Esta es la gran base de la calidad de Trespa. En su superficie está en esta tecnología. Lo que hace es que Trespa produce sus propios colores, al contrario de la mayoría de los fabricantes, o todos los fabricantes de HPL en el mundo, donde adquieren sus acabados en terceros, fabricantes de papel decorativo, que les venden el papel decorativo y que integran en la producción. Trespa no, Trespa produce sus colores, desarrolla sus acabados y a través de este proceso de EBC entrega al producto una altísima calidad y una altísima estabilidad. Bueno, para que tengan un poco idea de lo que se trata en un laminado de alta presión, Trespa fabrica su producto con 70% de fibras de madera que provienen de papel craft, que es impregnado en una resina termostable o termoindurecible. Inicialmente estas láminas de papel que vienen en rollos son impregnadas en la resina, son estabilizadas, cortadas en el formato de placa y finalmente se forman paquetes de prensa que se componen por un determinado número de hojas de papel craft. Por ejemplo, para una placa de 8 milímetros son aproximadamente 40 hojas de papel craft impregnadas y una última que es la que tiene el acabado con la resina pigmentada y con el tratamiento EBC. Con esto llevamos este paquete a una prensa. En cada prensa se pueden prensar 30 placas en las prensas que tiene Trespa y en ciclos de 30 minutos se transforma un conjunto de hojas separadas en un elemento monolítico, como les contaba. El resultado de la tecnología que le explicaba EBC está en esta foto. Y la mostramos. Esta es una foto microscópica ampliada para que vean la diferencia con, por ejemplo, lo que les hablé de un papel decorativo con una resina melamínica. La tecnología EBC lo que hace es que cierra mucho más el poro de la superficie y con esto protege mucho más el producto de los cambios que le puede provocar la intemperie. Y hay una diferencia muy, muy grande, muy, muy potente entre una superficie EBC y una superficie melamínica en lo que es después el comportamiento del producto al exterior. Bueno, para probar eso, Trespa, y asegurar obviamente la calidad a nivel mundial, Trespa hace pruebas continuas en su producto, los hace en laboratorios en Trespa. Trespa tiene dos de estas máquinas que lo que hacen es provocar un envejecimiento acelerado al producto a través de radiación ultravioleta de alta intensidad, variaciones de humedad y temperatura. Dentro de esta prueba, se pueden hacer con distintos ciclos climáticos, simulando, por ejemplo, el ciclo de Europa Occidental, que es lo que ya está descrito en la norma europea, que lo determina, y donde se hace una simulación de lo que puede pasar con el producto en un clima de Europa Occidental. Pero Trespa, como para asegurar la calidad a nivel mundial y porque estamos presentes en todo el mundo, porque estamos presentes en los climas más agresivos, hace un ciclo que se denomina por ciclo de Florida, que según pruebas, es 3 veces más severo y más intenso que el ciclo de Europa Occidental, reproduciendo así los climas que pueden tener más influencia o que pueden ser más agresivos para un producto, además con colores, con los colores que Trespa presenta. Y esto efectivamente es único. Trespa es el único fabricante que lo hace y que lo anuncia y que lo garantiza.
Esto equivale a 10 años de exposición real, esta prueba. Pero más allá de una prueba, la prueba real es la que cuenta siempre. ¿Cómo se va a comportar el producto en el tiempo después de 10, de 20, de 30 años? Bueno, Trespa, bueno, esto es un poco para explicarle que al final de la prueba lo que se hace es un contraste entre la placa que estuvo expuesta y la que no estuvo expuesta y se mide ese contraste a través de esta escala de grises. La escala de grises tiene varios puntos. El punto de mayor contraste es el 1 y de menor contraste es el 5. Trespa entrega incondicionalmente el contraste 4-5, o sea, no es visible por el ojo humano. O sea, dentro de la garantía de Trespa, 10 años, durante 10 años no puede haber ninguna variación que sea perceptible por el ojo humano, básicamente. Pero más allá, como lo explicaba de la prueba de laboratorio, Trespa hace algunos años atrás empezó a revisitar sus obras más antiguas. Partiendo por esta obra, que fue construida en 1990, 24 años después, o sea, hace 6 años atrás, hoy día ya cumplimos 30, esta obra cumple 30 años, pero al final de 24 pueden ver que no pasaba absolutamente nada con el color. Igualmente, colores aún más sensibles, como un color rojo, en una obra que además está cerca del mar, en Rotterdam, pasados 23 años, también Trespa lo revisitó y como pueden verificar, efectivamente, tampoco existe una variación de color. Bueno, en climas más agresivos, como en Barcelona, España también cerca del mar, una obra con 22 años, una obra con 18 años, y ya recientemente empezamos a revisitar las primeras obras que realizamos aquí en Santiago de Chile. En esta obra le llamo la atención para algo que es muy interesante respecto también a la facilidad de limpieza o cómo el producto básicamente se autolimpia. En la foto arriba vemos la obra cuando fue inaugurada en el año 2011, donde ven que el cristal se encuentra totalmente transparente, impecable, y las placas Trespa también acabadas de instalar. En la foto de abajo verificamos que el cristal, desde el primer piso arriba, ya se encuentra totalmente sucio porque no le dieron cualquier tipo de mantención, solamente le aplicaron mantención hasta el primer piso. Y obviamente tampoco le aplicaron mantención en las placas Trespa, pero como pueden ver, las placas Trespa siguen manteniendo su aspecto original, al contrario del cristal que ya se encuentra sucio. Esto habla por sí solo de lo que hablamos inicialmente, de una superficie totalmente cerrada y que efectivamente no atrae el polvo y el polvo tampoco tiene estructura para poder agarrarse y mantenerse a la superficie y por eso muy poca cantidad de suciedad adhiere a la placa y esa suciedad que se pueda adherir a la placa sale fácilmente con una lluvia o con una limpieza muy sencilla. Aquí otra obra en Santiago de Chile con otros colores, también con 8 años. Como pueden ver, los colores se mantienen iguales a la original y, bueno, un clima aún más agresivo en Panamá, en Ciudad de Panamá. Este proyecto singular, donde aplicamos casi toda la colección Unicolors, el arquitecto le quiso hacer un mostrario de Trespa en este proyecto. Tenemos creo que más de 20 colores distintos, y donde los colores más que podrían ser más sensibles pueden ver que no tiene ningún cambio de color al final de 6 años y obviamente dentro de lo que garantizamos no lo van a tener tampoco al final de 10 años. Completamente conectado con lo que hablamos, con la estabilidad de color, con el hecho de que Trespa es una superficie, tiene una superficie totalmente cerrada, es también muy fácil de limpiar y con, obviamente, bajo mantenimiento, como vimos en la foto de AhorroCorp, del proyecto AhorroCorp aquí en Chile. Es un producto que se limpia mismo suciedad que se puede adherir con un jet de agua, con una limpieza con un paño de agua, e incluso es posible remover grafitis con facilidad. Se pueden utilizar incluso productos agresivos como thinners que no van a afectar la superficie de la placa. Esa es la gracia. O sea, yo puedo aplicar productos químicos agresivos y porque la placa está tan estabilizada en su superficie que ese producto químico no afecta, solamente diluye la pintura que yo tengo que retirar de la superficie.
Finalmente, es un producto también muy sólido y robusto. Es un producto con altísimas prestaciones de resistencia mecánica y de resistencia al impacto. Prueba de esto es una prueba que se hace para, la prueba se llama ETAG 034, es una prueba que estipula determinadas categorías de producto para determinados campos de aplicación. Si yo tengo un producto que está a ras de calle, que tiene un pasaje frecuente de personas, que es un edificio donde está muy expuesto y por lo tanto a que sea agredido, yo necesito un producto que tenga esa capacidad de resistencia. La prueba consiste en lanzar a través de un péndulo un cuerpo de 50 kilos, básicamente es una bolsa de arena, y que es proyectada de determinadas alturas hacia una maqueta que tiene instalado el producto. La cantidad de energía se mide por la altura de lanzamiento y se determina que se resiste a 400 joules de energía de impacto. Está en la categoría 1, que es la categoría que se puede utilizar en zonas expuestas a impactos. Como ven, Trespa, que está en la línea amarilla abajo, va más allá de la categoría 1 porque resiste hasta 600 joules de energía de impacto sin tener cualquier tipo de daño visible en la placa. Para que tengan una comparación, la misma prueba se hace para otros productos como fibrocemento, porcelanato, ACM, cerámicos, ETICS o AIFs, y las categorías a que llegan son 10 veces inferiores a lo que es Trespa, o pueden ser aún más, como por ejemplo productos que pueden ir a 60 veces menos que Trespa. Entonces, aquí un poco para que vean la gran resistencia al impacto. Respecto a la reacción al fuego, algo que también preocupa siempre, Trespa tiene la mejor clasificación que un producto que es combustible puede tener. El producto tiene una clasificación que según la clasificación europea se basa en 3 puntos. Primero es comportamiento al fuego. Trespa está en la categoría B, que significa una contribución muy limitada al fuego. ¿Qué significa eso? Sin tener otros elementos que alimenten la combustión, Trespa por sí solo no tiene prácticamente contribución al fuego. O sea, es un producto que rápidamente se autoextingue. Es un producto que, por lo mismo, tiene dentro de las legislaciones mundiales, se puede aplicar en la mayoría de los países donde estamos presentes sin cualquier restricción o en algunos casos con restricciones de altura de edificios. La clasificación después menciona una letra S que tiene que ver con smoke, con la emisión de humos, y dentro de las 3 categorías, Trespa tiene la mejor categoría para a partir de los 8 milímetros de espesor, que es una baja emisión de humos. S1, S2 y S3 significan baja, media o alta emisión de humos. Y finalmente el dropping, que es la posibilidad que el producto, digamos, largue gotas incandescentes y que pueden propagar el fuego. Y en este caso, Trespa también tiene la mejor clasificación, que es el D0, o sea, no tiene dropping, no propaga el fuego por goteo. Todo esto hace con que Trespa sea un producto, al contrario de que mucha gente podría pensar, económico. ¿Y por qué es un producto económico? Porque tiene una larguísima vida útil con bajo o casi nulo gasto de mantenimiento. Y hacemos un ejemplo aquí. Cuando comparamos un estuco con pintura, que es una de las soluciones de fachada más económicas, verificamos que cuesta la mitad de que puede costar una fachada ventilada con Trespa. Quizás en algunos países aún menos. Pero si queremos mantener el edificio con una buena cara, digamos así, yo un estuco con pintura tengo que aplicarle mantenciones en el estuco y en la pintura durante la vida útil del edificio. Yo voy a llegar a un punto que puede ser más o menos extenso, donde ya gasté más cantidad de plata de lo que inicialmente habría gastado para una solución
con fachada ventilada. En este caso, en esta comparación, hicimos un estudio basado en los costes de Alemania y la diferencia se amortiza entre 5 a 7 años. O sea, aquí, por eso digo, o sea, y si vamos avanzando, ahí verificamos que la solución de estuco con pintura ya puede, al final de 10 años, doblar los costes que serían los costes aplicados inicialmente en una solución como Drespa. Además, es un producto que incrementa el valor de la propiedad. Y esto está probado a través de estos dos edificios, ambos en España, uno en Burgos y otro en Vitoria. Aquí, antes de la intervención de rehabilitación del edificio de la fachada, se solicitó una empresa de tasación para tasar los departamentos antes y después de la intervención. En el primer caso tenemos una diferencia de 7.500 euros entre el antes y después de la intervención por vivienda contra una inversión de 2.672. O sea, el retorno de inversión es inmediato, en el triple. Y aquí aún más, digamos, la diferencia donde la diferencia de la propiedad pasó de 310 a 365.000, o sea, un incremento de 55.000 para una inversión de 9.500. Y además de ser un incremento en el valor de la propiedad, o sea, un retorno inmediato, también existe un retorno indirecto, que es los consumos de energía que bajan dramáticamente, dada la solución de fachada ventilada que ahorra energía al edificio. Estos ahorros de energía, digamos, son muy notorios. Vemos que en el caso de consumo de energía pasamos de 256,6 kilowatts-hora por metro cuadrado a 60. O sea, estamos hablando de bajar 4 veces el consumo energético, principalmente de calefacción y obviamente las emisiones de CO2. O sea, también existe aquí un beneficio común, ya que buscamos todos disminuir las emisiones de CO2 por la huella de carbono que estamos dejando en el planeta. Bueno, hablando de huella de carbono, hablando de sustentabilidad, Trespa tiene una política activa de sustentabilidad desde la fabricación hasta, digamos, los programas como el programa que les voy a hablar un poco, que se llama Second Life, del producto. En primer lugar, Trespa utiliza 70% de fibras de madera, como le explicaba, y esas fibras de madera son certificadas con la certificación FSC y PEFC. Estas certificaciones lo que dicen básicamente es que existe una certificación de la cadena de custodia, los bosques son de reforestación, lo que tiene incluso un efecto benéfico, ya que al existir estos bosques son un contrapunto a las emisiones de CO2 de la producción, porque los bosques, como saben, son emisores de oxígeno. La política activa, que es no hacer mal, o sea, Trespa desde hace mucho tiempo retiró cualquier tipo de producto tóxico, o sea, producto prohibido por las autoridades de su fabricación, no utiliza pigmentación tóxica, no utiliza cualquier producto que pueda dañar, digamos, el medio ambiente. Y, obviamente, siempre buscando hacer mejor y mejorar, digamos, en el capítulo de las emisiones, disminuyendo la cantidad de energía para producir sus placas. Y, finalmente, aplicando programas como el programa Second Life, que lo que hace es que, a través de un certificado, el propietario puede, después de que la vida operativa del edificio termina y si quiere demolir y darle otro uso al terreno o construir otro edificio, Trespa digamos, a través de este certificado se obliga a retirar las placas después de que retiradas del edificio, obviamente, y puestas a la puerta de la obra en un pallet. Trespa se obliga a recoger estas placas y darles una segunda vida. O sea, por ejemplo, a través de sus partners, que el producto sea aplicado en mobiliario de exterior o en separadores, en fin, una cantidad de opciones que obviamente Trespa está estudiando con sus
con varios partners en todo el mundo para darle una segunda vida. Y esto es muy importante porque es mucho más impactante, es mucho más benéfico reutilizar que reciclar, ya que reciclar yo necesito más energía para poder, digamos, hacer un nuevo producto a través del material que reciclo. Y si yo reutilizo, básicamente no necesito gastar energía, necesito transformar el producto y aplicar. Bueno, dadas todas estas características, Trespa tiene distintas certificaciones de productos aplicados en sistema de fachada ventilada, certificados de idoneidad técnica, la declaración ambiental del producto que, entre otras cosas, certifica una vida útil de 50 años al producto. Todas estas certificaciones están disponibles en la página de información técnica www.trespa.info, que pueden consultar cuando quieran. Trespa tiene lejos la empresa que más certificaciones posee a nivel mundial y que más se preocupa por, digamos, estar siempre actualizado en la área de las certificaciones. Y finalmente la garantía. Le llamo la atención para dos cosas muy importantes en una garantía. Una garantía puede ser de 10, de 20, de 30, de 50 y no valer nada. Yo vi muchas garantías ya en mi vida donde uno dice garantía de 20 años o de 30 años y vamos a leer la garantía y la garantía básicamente no garantiza nada porque no tiene el contenido para que, digamos, uno se pueda agarrar cuando quiera aplicar la garantía. La garantía de Trespa en ese sentido es muy simple. Trespa hace una declaración de producto en su ficha técnica, diciendo que el producto tiene estas características de resistencia mecánica, resistencia al impacto, estabilidad de color, etcétera, etcétera. Es una hoja técnica también de las más completas del mercado y básicamente lo que Trespa dice en su garantía es que durante 10 años Trespa garantiza todas las características técnicas, las especificaciones indicadas en su ficha técnica. O sea, si cualquier valor de la ficha técnica cambia, el producto está garantizado por la fábrica. Y otra cosa muy importante, Trespa no es necesario que ustedes pidan un documento de garantía Trespa, que sea firmado, que sea timbrado, no. Trespa publica la garantía en su página web. Todos los productos que son fabricados en Trespa están garantizados por naturaleza. No necesita ningún documento, sino que bajarlo de la página web de Trespa, donde para que tengan el contenido de la garantía. Pero el producto está garantizado de forma automática. Y yo lo digo porque, bueno, les deseo suerte en encontrar garantías de productos de construcción en las páginas web de los fabricantes. Es difícil. En el campo de los HPL, nosotros ya intentamos buscar, obviamente, para compararnos con nuestra competencia, y es bastante complicado. Nuevamente, no los conseguimos encontrar en fuentes oficiales, sino a través de clientes que tienen, por si acaso, una garantía que tiene que ser solicitada, que tiene que ser firmada, que tiene que indicar el proyecto, y cada garantía, depende del país del mundo, garantiza una cosa distinta. Indo un poco allá a la instalación del producto y los sistemas en que aplica, Trespa se aplica básicamente en sistemas de fachada ventilada. Obviamente también se puede aplicar en louvers o elementos de control solar, como vimos arriba, y ofrece sistemas que sean fáciles de instalar, eficientes y que puedan tener, digamos, el mejor costo posible, porque finalmente creo que lo que les interesa a ustedes como arquitectos y para poder ofrecer una buena solución a vuestros clientes es un paquete que sea, digamos, el más económico posible, porque no solo la placa tiene su coste, pero hay el coste de instalación, el coste de la subestructura, el coste, digamos, de las mermas que pueda tener para ir de encuentro a la arquitectura del edificio. Y como vemos, Trespa tiene, digamos, todas las características que nos permiten ir ahorrando costes en escala y tener sistemas bastante eficientes. Empiezo con un sistema bastante utilizado, es un sistema de subestructura de aluminio, con ya finalmente la fijación a través de remaches. Ahora, estos remaches tienen el color de la placa y entonces son muy camuflados. Normalmente en una fachada, si nos distanciamos de la fachada, no nos damos cuenta que la fachada se fija con elementos vista, que en este caso
están, como digo, camuflados con el mismo color. Pero por lo mismo, también tenemos el mismo sistema, pero sin la fijación mecánica. Es un sistema adhesivo. Se utilizan distintos adhesivos. Hay varios fabricantes que tienen adhesivos para aplicación. En este caso, puede ser un poliuretano o un polímero. El sistema compuesto por una cinta doble cara, el elemento que va a tener la fijación final, y se utiliza bastante. O sea, digamos que el sistema adhesivo se aplica desde que yo me acuerdo, hace más de 30 años que yo diría que se aplica sistemas de adhesivo que son bastante seguros y que los fabricantes hoy día que ofrecen estas soluciones también, digamos, de alguna forma garantizan las mismas soluciones. Después tenemos sistemas ocultos también, pero un poco más complejos, pero que permiten una mayor rapidez de instalación. El sistema TS200 es un sistema con garras y un perfil guía. O sea, adicionalmente al perfil vertical tenemos un perfil guía, tenemos las garras que son fijas a las espaldas de la placa y finalmente fijadas en módulos a esa placa. El sistema tiene una ventaja que permite, obviamente, siguiendo una determinada orden, ser más fácilmente desmontable. El sistema TS300, que funciona también con un perfil adicional, pero en este caso con un mecanizado en la placa que permite encajar la placa en ese perfil y es un sistema muy modular. Es un sistema que funciona para módulos muy repetitivos en este caso, pero siendo un proyecto con módulos repetitivos, es un sistema muy adecuado porque es muy rápido de instalar en obra. Y finalmente el sistema de lamas solapadas. Hoy día, de hecho, Trespa lanzó un producto que ya viene completo, que ya ofrece también los accesorios. El producto se llama Trespa Pura. Lo pueden ver en nuestra página web y ya viene, digamos, con todas las lamas vienen cortadas, la placa ya no viene en los formatos originales, sino las lamas vienen cortadas y también se pueden adquirir los accesorios para este tipo de aplicación. Finalmente les dejo con algunos proyectos para ver ya cómo pueden transformar vuestras ideas en algo, en un proyecto. Empezaría aquí por Santiago, donde llevamos realmente un gran número de proyectos. La Teletón, que es una institución que se dedica a ayudar niños con discapacidad. Entiendo que también existe la Teletón en Colombia. Digamos, en el fondo, esto es una recaudación de fondos que se hace una vez al año a través de un programa de televisión y donde se apoya a esta institución que está a lo largo de todo el país. Nosotros ya tenemos, creo que 6, 7 proyectos con la Teletón a lo largo del país en estas instituciones que son en el fondo de la salud para los niños con discapacidad. Centros comerciales, en este caso en Coquimbo, en una ciudad en el norte de Chile, donde aplicamos en el mismo color los 3 acabados Lumen y donde, obviamente, por tratarse de un centro comercial, donde quiso el arquitecto buscar atraer el público a través de una dinámica también de iluminación posterior de las placas, donde en la noche se ven estas líneas de luz sobre la fachada. Igualmente con una fachada orgánica, en este caso que tiene una dupla función, estética obviamente, pero también de protección solar, son lamas de protección solar, y que impiden que la energía se proyecte sobre el muro. Una fachada que viene a raíz del diseño, de todo el diseño global. Tenemos un lago enfrente al centro comercial, entonces aquí se quiso reproducir un poco en la fachada las olas que podrían tener. Un edificio de oficinas, acá en Santiago también, el Kennedy Plaza. Bueno, de hecho son 2 edificios conectados por la misma cubierta, donde todo lo que no es transparente es Trespa, o sea, toda la parte interior que es en la placa Metallics, y aquí podemos ver lo que les comentaba, la rotación del producto que le cambia el tono,
y la restante parte más gris oscura, que es en un unicolors gris oscuro, en las partes opacas de pilares o de zonas que no son transparentes. Un edificio que está precisamente enfrente al edificio Kennedy Plaza, esto es en la zona de que quien ya visitó Santiago seguramente conoce la zona del Parque Arauco, en la avenida Kennedy. Del otro lado de la avenida Kennedy tenemos este hotel de la cadena Marriott, el Hotel Courtyard, donde aquí hicimos una aplicación de control solar, de elementos de control solar verticales, donde la placa se aplica sobre un bastidor de aluminio en ambas caras, en una placa de tono Wood Decor Matte en 8 milímetros de espesor. El edificio Microsoft, un edificio muy controvertido aquí en la ciudad de Santiago, hay arquitectos que les gusta mucho, otros que no les gusta, pero en fin, más allá del diseño, este edificio fue certificado LEED Gold. Es un edificio que tiene una performance térmica muy grande. Se hizo, de hecho, un estudio muy profundizado. Tiene un consumo energético bajísimo, por lo mismo. Y lo más interesante es que esto fue una inversión particular, de inversionistas que decidieron construir un edificio de oficinas, y Microsoft, cuando vio el edificio, quiso tenerlo como edificio corporativo porque se identificó con el diseño del edificio. Entonces, todo un éxito en ese sentido, porque se quiso hacer algo distinto y Microsoft se identificó con el edificio. Ya pasando a Colombia, bueno, quizás muchos de los que nos están escuchando conocen este proyecto. Esto fue un proyecto de transformación, de rehabilitación de un centro comercial. Existe aquí una gran diferencia entre antes y después, desafortunadamente. Estoy esperando que la Yanira me envíe las fotos del antes para poder presentar el antes-después, porque es verdaderamente impactante. Yo tuve la oportunidad de visitar el proyecto cuanto antes de la rehabilitación, y realmente era un edificio con un aspecto ya muy degradado, donde se transformó en algo absolutamente nuevo. Enhorabuena a Hunter Douglas, que hizo un magnífico trabajo con este proyecto. Una casa en Bogotá, una aplicación más pequeña pero de gran elegancia en las placas metallics, también con variación de tono con rotación. Vemos en la fachada principal, en la foto arriba a la derecha, y también en los cielos que se pueden apreciar en la foto abajo, arriba y abajo, diagonales, y digamos en todo el contorno del edificio, haciendo todo el formato en este tono metallics. Realmente una aplicación muy elegante de Trespa. Otro edificio que probablemente conocen en la 93, en Bogotá, se llama precisamente Icono 93. Es una aplicación en los elementos de control solar verticales sobre una estructura metálica, también en la terminación metallics gris grafito, donde realmente la combinación entre los cristales espejados y los louvers es realmente muy impresionante. Esto fue un proyecto también muy premiado, es un proyecto con certificación LEED también, y bueno, estamos obviamente muy orgullosos de haber podido participar en tan magnífico proyecto. Un proyecto en Cartagena. Cartagena, bueno, saben, conocen mucho mejor que yo. Bueno, yo ya conozco, afortunadamente, me encanta la ciudad de Cartagena, y esto es una ciudad, un centro comercial Boca Grande, donde aquí la elección del producto Trespa tuvo que ver precisamente con la performance que solamente Trespa podía ofrecer en la ubicación. Es encima del mar, con la exposición solar más agresiva, donde hay que mantener los colores. Esto fue objeto de un estudio de una empresa especializada que se dedicó a estudiar en el mercado los productos que podrían entregarle al arquitecto lo que buscaba, que en el fondo estabilidad. Y finalmente nos eligieron. También en Bogotá, en la 80, bueno, la carretera que viene del aeropuerto, el Central Point, edificio de oficinas. En este momento se están construyendo ya la segunda torre, que también va a seguir siendo con Trespa, con los mismos colores.
y al mismo tiempo también el hotel de la cadena Hilton, que está al lado, que también fue revestido con las placas Trespa. Y finalmente el Hilton Corferias, bueno, que es un edificio que fue recientemente construido como hotel del centro de eventos Corferias, y donde toda la parte opaca también está en placas Trespa. Es una aplicación que no tiene, digamos, nada de tan especial en los formatos de placas, pero por su volumen es importante. Es un proyecto de más de 10.000 metros cuadrados de Trespa. Bueno, les dejo finalmente con la posibilidad de visitar nuestra página, donde pueden ver los productos, los proyectos, las noticias, la documentación, solicitar muestras. Si requieren solicitar muestras, pueden hacerlo directamente en nuestra página y obviamente nosotros le haremos llegar la muestra a vuestras oficinas, y también la información técnica a través de la página trespa.info, donde pueden buscar las certificaciones, la garantía, la hoja de datos de producto, los detalles en AutoCAD también para vuestros proyectos y toda la información técnica que les mencioné durante la presentación. Bueno, me resta darle las gracias por haber tomado el tiempo de escucharme, y espero que les haya sido útil esta presentación de los productos Trespa, y obviamente estamos a vuestra disposición para lo que necesiten de apoyarlos a través, obviamente, de nuestro partner Hunter Douglas en Colombia, que les puede ayudar y dar cuerpo a vuestras ideas. José, muchísimas gracias. Muy buena tu presentación. Bueno, vamos a arrancar con las preguntas. Tenemos un público muy inquieto. Entonces, la primera pregunta es de Luisa Fernanda Suárez. Ella nos pregunta, ¿cuál es la densidad del material? La densidad es 1.350 kilos por metro cúbico, o 1,35 kilos por centímetro cúbico. Muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. William Buitrago nos pregunta, ¿qué variación del tamaño? Déjame solamente, Yanire, para traducirlo un poco mejor, porque entiendo lo que busca con la densidad, es saber el peso de la placa, de una placa, por ejemplo. El peso de la placa resulta de multiplicar 8 milímetros, por ejemplo, si es la placa de 8 milímetros, por 1,4. Lo multipliquemos por 1,4 para, digamos, transformarle el peso transformar, digamos, la placa en un peso por metro cuadrado. Entonces, en este caso, significa que tiene 8,4 kilos por metro cuadrado. Gracias, José. Con la siguiente pregunta vamos. William Buitrago, ¿qué variación del tamaño puede presentar ante los cambios de temperatura? ¿Necesidad de dilatación para grandes formatos y superficies amplias? Bueno, la dilatación en general nosotros aconsejamos a que las juntas, para no complicar, porque podemos tener distintos formatos y obviamente distintos formatos tienen distintas dilataciones. La dilatación es por longitud. Para que tengan una idea, es aproximadamente 2,5 milímetros por metro lineal. La placa dilata por humedad, no por temperatura. La placa va absorbiendo humedad y va liberando esa humedad y va dilatando y contrayendo. Entonces, lo que aconsejamos son juntas de 10 milímetros y 1 centímetro, iguales para todos, para tenernos una continuidad en el diseño. Eventualmente, utilizando módulos más pequeños, podemos reducir la junta y, obviamente, nosotros estaremos a disposición para poder apoyar un proyecto específico donde se requiera disminuir el tamaño de junta. Gracias, José. Vamos con la siguiente pregunta. Tatiana Geshem nos pregunta, ¿el papel craft usado para la creación del material puede ser reciclado o debe ser papel craft nuevo? No, puede ser. O sea, el papel tiene que tener determinadas características por el tema de la absorción de la absorción de la resina. Y de hecho, Trespa utiliza alguna parte de papel craft. O sea, los fabricantes reciclan en su producción. Los fabricantes de papel craft, que en este caso Trespa adquiere el papel craft. Y el papel craft tiene, digamos,
el papel craft tiene que tener determinadas características. Ahora es importante referir algo. Más allá de utilizar o no material reciclado, la certificación FSC lo que indica es de que la fabricación del papel craft y las materias primas que provienen para la fabricación del papel craft son materias primas que provienen, en este caso, las fibras de madera, que provienen de bosques de reflorestación. Entonces estamos hablando de algo que está continuamente siendo renovado. O sea, siendo la fibra de madera o la madera una materia prima renovable, o sea, no es tan importante el aspecto de el reciclaje o no. Yo diría que más importante es, después de que el producto esté producido, darle la mayor continuidad de vida posible. Vamos con la siguiente pregunta. ¿El uso de este material en clima cálido húmedo es viable? Por supuesto. Bueno, durante la presentación vimos obras en Cartagena, obras en Panamá, tenemos México, ya estamos presentes hace muchos años, de hecho hace más años, porque México depende de nuestra filial de Trespa Norteamérica. No hay ningún problema porque precisamente la materia prima principal de Trespa es la madera. Y la madera se utiliza en barcos. Entonces, es un producto que, siendo bien utilizado, tiene todas las propiedades para resistir muy bien a climas húmedos, o al contrario, por ejemplo, de un producto metálico que tiene que ser mucho más protegido frente a climas húmedos o marítimos por el tema de corrosión. Gracias, José. Vamos con la siguiente pregunta de Lorena Yungue. Ella nos pregunta, ¿cuáles son los sustratos de adherencia del producto? ¿Cómo se fija? Bueno, el substrato es indiferente en lo que toca a Trespa. En Trespa se puede aplicar, el sistema de instalación de Trespa empieza con una subestructura. Y la subestructura se compone por un bracket. Los brackets son colocados verticalmente con una determinada distancia, normalmente 1 metro de distancia entre brackets, donde yo le voy a aplicar los perfiles. Y la distancia entre brackets depende del espesor del material que aplique, pero andan entre 60 y 75 centímetros de distancia, donde voy a tener una grilla de perfiles verticales, donde finalmente voy a aplicar la placa. El substrato tiene que tener las características para yo poder fijar estos elementos. Entonces puede ser de concreto, puede ser de ladrillo, puede ser una subestructura ligera, por ejemplo, una subestructura metálica con estos elementos que se utilizan como muro, que después se pintan, que pueden ser de fibrocemento o pueden ser de, bueno, yeso cartón con algún tipo de tratamiento y desde que no esté expuesto a la humedad. O sea, no hay ninguna restricción para el tipo de subestructura, sino que yo tengo que tener una base para yo fijar los elementos de fijación. Muchas gracias, José. Vamos con la siguiente pregunta. Manuel Felipe Moreno nos pregunta, con la compra fórmica mundial que usted menciona al inicio de la presentación, ¿significa que van a tener acabados tipo madera que no tienen en sus colecciones? Y por otra parte pregunta, y al hablar tan detalladamente que son los mejores del mundo, ¿cuál es la diferencia versus la competencia? A ver, la Fórmica es un fabricante de HPL que fue adquirido por el grupo y que se dedica, como digo, a la fabricación de laminados para interior, exclusivamente para interior, porque, en fin, siempre fue su enfoque y nunca desarrolló tecnologías para aplicación exterior. Las colecciones que Fórmica tiene son distintas de las colecciones de Trespa porque los campos de aplicación son distintos. O sea, el grupo detiene todas estas empresas, pero son empresas independientes que toman decisiones independientes en función de las colecciones que quieren presentar. Y normalmente en interiores hay
por el tipo de aplicación, un abanico más amplio de productos. Independientemente que Trespa siempre está renovando y adicionando nuevos decors a su línea de acabados. Respecto a las diferencias con la competencia, obviamente yo soy muy sospechoso para poder hablar de diferencias de la competencia, pero obviamente en primer lugar, yo creo que la diferencia más importante es que Trespa desde los años 70 que se enfocó en fabricar productos de exteriores, lejos el fabricante mundial que tiene más experiencia y que puede presentar los ejemplos que yo presenté. Entonces, más allá de hablar de diferencias, es ver los resultados que cada empresa les puede mostrar. ¿Cuáles son las pruebas que yo te puedo mostrar como fabricante que mi producto es duradero y tiene calidad? Las pruebas que Trespa puede presentar son obras que tienen 30 años de aplicación. Si observamos las diferencias en los datos técnicos de resistencia mecánica, por ejemplo, etcétera, verificamos de fabricante para fabricante diferencias importantes y hasta donde yo conozco de los productos de la competencia, hay realmente diferencias importantes en Trespa. Y una que yo destacaría como de las más importantes, en lo que toca en un producto de fachada, en la durabilidad de ese producto, en la estabilidad de color de ese producto. Trespa es el único fabricante mundial que hace una prueba con la agresividad de la prueba de Florida. Y al hacerlo, incluirlo en su ficha técnica, y como yo expliqué, teniendo una garantía que está linkeada a la ficha técnica, que dice que todo lo que yo declaro tengo que garantizar por 10 años. Entonces, si yo declaro esa prueba de ciclo de Florida por 10 años y digo que mi producto tiene una performance de 10 años sin cualquier diferencia de color para los climas más agresivos y lo garantizo con una garantía que además está en la página web, como les dije, entonces yo estoy muy comprometido en entregar un producto o en este caso estoy muy confiado de que mi producto no le va a pasar nada, porque obviamente lo estoy garantizando placa por placa en cualquier aplicación del mundo. Yo todavía no vi ninguna garantía de nuestros competidores que pudiera presentar este mismo tipo de garantía. Y entonces, la diferencia es principalmente que veas lo que ha hecho cada uno de los fabricantes, esencialmente lo que ha hecho en exterior, en este caso, que es donde hay la mayor agresividad, y preguntarles a cada uno, mira, pues muéstrame una obra con 20 años, con 15 años, con 30 años, y revisitarla y verificar cómo se encuentra. Gracias, José. ¿Me pueden escuchar bien? Es que me puse audífonos para mejorar el sonido. Bueno, voy con la siguiente pregunta. José, ¿tú me escuchas? Sí, escucho perfectamente. Ok, perdón. No hay problema. Listo, vamos con la siguiente pregunta. pregunta. La pregunta, cuéntame. Diego Andrés Córdoba nos pregunta, gracias por la exposición de Trespa. Nos preguntan, ¿Trespa se encarga de la especificación técnica a la hora del diseño final de la fachada? Bueno, creo que esa pregunta es más para Hunter ¿Gabriel? Douglas. Yo estoy más do que convencido. Sé que sí, que Hunter Douglas les brinda un apoyo muy fuerte a los arquitectos en la hora de la especificación técnica. Obviamente Hunter se ha apoyado en nosotros. Nosotros tenemos un gerente técnico dentro de Trespa Sudamérica, se llama Rodrigo Gana. Yo creo que nos está escuchando en este minuto. Y Rodrigo está siempre disponible para apoyar. Él es gerente técnico para toda Sudamérica. De hecho, ya visitó varias veces Colombia y visitará, mal podamos viajar, con gusto, para poder apoyarlos en lo que todas las dudas técnicas que tengan en un proyecto específico. Así es, complemento la respuesta de José. Para la persona que nos hace la pregunta, nosotros tenemos un equipo de especificación a nivel nacional. Cuento con 8 personas distribuidas en las ciudades principales,
tres en Bogotá, nuestro mercado es más grande. Entonces, no dudes en contactarnos para poder brindarte la mejor asesoría, información que de pronto nosotros no tengamos disponible, no la tengamos clara. Detrás nuestro está el equipo técnico de Josevento de I3PA apoyándonos. Gracias, Gaby, por complementar la pregunta. Bueno, nos pregunta Darío Sandoval. ¿Es necesario tener un muro de soporte para instalar o se puede instalar directamente a la estructura metálica? ¿La perfilería alcanza luces verticales de hasta 4 metros o cuál es el límite? A ver, depende del perfil. Obviamente que hay perfiles, ahí ya es un cálculo de ingeniería donde yo tengo que buscar un perfil que me dé una luz de 4 metros. Me imagino que te refieres, por ejemplo, a aplicar de forjado a forjado un perfil único donde el único elemento de fijación es el forjado. Y es posible, pero tenemos que buscar el perfil que nos dé esa rigidez. Es importante que sea bastante rígido precisamente para que no las deformaciones después no los pase a la fachada. Esta pregunta me han hecho también en otro webinar. Obviamente, no hay ningún problema. El único tema es de que la placa Trespa por sí sola no funciona como un muro para, digamos, tener, por un lado, resueltos los temas de aislación térmica, los temas de acústicos. La placa Trespa es una placa de revestimiento, de terminación, y normalmente lo que aconsejamos es aplicarlo en sistema de fachada ventilada. O sea, tenemos un muro, el muro puede ser ligero, pero es un soporte para después utilizar la isolación térmica, cámara de aire y la placa Trespa. Entonces, depende del uso del edificio. Ayer, precisamente de un ejemplo donde yo tengo un pabellón de deportes, donde no necesito por la zona geográfica de aislación térmica y solamente digamos que sea un tema estético, pues perfectamente puedo tener una estructura metálica revestida con, y si quiere, incluso con la terminación en ambas caras para tener una terminación al exterior y otra al interior. Ahora, la placa Trespa puede tener efecto de protección a la humedad, donde normalmente se aplica en sistemas de perfilería vertical, donde la junta horizontal está abierta y la ventilación disipa la humedad que puede entrar y escurrir por las espaldas de la placa, porque normalmente por la distancia de la cámara de aire y un tema de presión que se genera ahí, es muy difícil que el agua entre a tocar el muro. Entonces, el agua normalmente escurre por las espaldas de la placa. En el caso de que yo no tenga un muro y no quiere que el agua entre y escurra por las espaldas de la placa, yo puedo utilizar un mecanizado que va tapando las juntas horizontales y donde las juntas verticales son tapadas por el propio perfil donde se fija la placa. Entonces, tener, digamos, una superficie que sea de alguna forma impermeable al agua. Ahora, no tengo efecto de aislación térmica ni acústico, digamos. Acústico tengo, pero digamos reducido, obviamente, porque por el espesor de la placa de 8 milímetros. Muchas gracias, José. Vamos con la siguiente pregunta. Ivana Oñate nos pregunta, ¿al dañarse un panel es fácil de sustituirse? Sí, depende del sistema de instalación. Por ejemplo, con el sistema remachado es muy fácil porque yo le retiro los remaches y vuelvo a poner una placa. Y por la durabilidad que presentamos, de hecho, ni siquiera tenemos que tener preocupación en la diferencia de color, porque no va a existir una diferencia de color, por lo menos y garantizado por los primeros 10 años, entre la color original y la color aplicada. El sistema que yo diría que es más difícil de reemplazar, pero que no es imposible, es más difícil en términos de ejecución, es el sistema pegado, porque obviamente es más difícil retirar el pegamento. Pero existen técnicas como, por ejemplo, utilización de un alambre que se pone por las juntas y que se va cortando, digamos, el pegamento. Es más demorado el proceso,
pero también se puede retirar, hacer limpieza de los perfiles y volver a instalar una placa nueva. Por lo tanto, en general no hay ningún problema en volver a instalar una placa nueva. Gracias, José. Diego Martínez nos pregunta, ¿cómo reacciona este producto al óxido, la humedad y otros tipos de aspectos o de ambientes que pueden afectar la durabilidad y resistencias del material? Bueno, creo que ya lo referí en otra pregunta atrás, Trespa no tiene cualquier elemento metálico y por lo tanto no tiene ninguna oxidación. O sea, y por lo mismo se puede aplicar en zonas húmedas y marítimas, como vimos, por ejemplo, y un buen ejemplo, también respondiendo un poco a la pregunta de la calidad de los materiales, lo importante para que podamos comprobar, porque, bueno, yo represento al fabricante, voy siempre a decir que mi producto es el mejor del mundo, pero yo quiero que las personas lo puedan comprobar. La mejor forma de comprobarlo es revisitar una obra. Entonces les invito, por ejemplo, a revisitar la obra en Cartagena o cualquier obra que referí que esté en Bogotá y que puedan ver cómo está el material después de años de aplicación. Entonces, lo que les puedo decir es ni que la humedad, ni diferencias de temperatura, porque todo eso es simulado en la simulación que hace Trespa y los edificios de Trespa hoy día están instalados en todos los climas en todo el mundo. O sea, no hay problemas de oxidación, como les dije, la superficie es muy cerrada y por lo tanto también los edificios siempre se mantienen libres de suciedad y con la mantención, una simple mantención puede limpiar la placa y en general no hay ninguna limitación para ningún clima, ni siquiera en temas que fue referido de temas de polución, porque Trespa también, por ejemplo, hace una prueba que tiene que ver con una prueba de lluvia ácida. En las ciudades como Bogotá, por ejemplo, o como aquí Santiago, que están extremadamente poluidas con la calidad de aire, hay muchas partículas en suspensión, es cuando llueve se produce una reacción química con esos elementos que provocan una lluvia ácida de un sulfato que es muy agresivo para algunos productos. Trespa hace la prueba y la prueba demuestra que no tiene ningún efecto sobre la placa porque también tiene mucha resistencia química por la superficie cerrada. Gracias, José. La siguiente pregunta, ¿es susceptible al vandalismo? Depende del grado del vandalismo, obviamente, pero yo diría que la placa es efectivamente muy resistente, tiene una prestación de resistencia al impacto de las más altas del mercado, pero a ver, no les voy a decir que hay resistencia a balas ni a machetes, porque no es, obviamente. O sea, si estamos hablando de una utilización en edificios con mucha circulación, donde pueden haber impactos de cuerpos contra las placas, no les va a pasar absolutamente nada. Si vamos con un cuchillo a rayar la placa, la vamos a rayar. Si vamos con un machete, finalmente vamos a terminar quebrando la placa, pero no va a ser fácil, no va a ser fácil. Para darte una idea de la resistencia al impacto, muchas veces lo que hacemos como prueba empírica es nosotros tenemos unas muestras de 60 por 60 centímetros. Apoyamos esa placa de 60 por 60 en sus extremidades y saltamos encima de esa placa, literalmente. Y bueno, yo en esta fase de cuarentena les puedo decir que mi peso es bastante contundente para hacer la prueba y asimismo no le pasa nada a la placa. Por eso, bueno, tiene mucha resistencia, pero todo tiene un límite, obviamente. Gracias, José. La siguiente pregunta. ¿Es necesario hacer un corte chaflán? Espero sea claro el término para ti. A los paneles o cómo se filtra la lluvia. ¿Cada cuánto se debe hacer mantenimiento? No, como les decía inicialmente, la placa no tiene que tener, es monolítica. O sea, cuando yo fabrico después de salir de la prensa, la resina que está mezclada con el papel, digamos,
hay como una fusión de todo esto y la placa queda termostable, no tiene ningún tipo de, o sea, más allá de la absorción de agua que la placa tiene, que es muy baja, un porcentaje muy bajo, pero no es porque yo corte la placa que voy a exponerla. Entonces yo no tengo que tener ningún tipo de tratamiento. Respecto a las juntas tienen una distancia por la dilatación de las placas, más, no por un tema de que yo tenga que darle mantención, tratamiento a las juntas, absolutamente nada. Yo corto la placa, la aplico y me olvido. Gracias, José. La siguiente pregunta de Héctor Arias nos dice, para mejorar acabados, ¿cuál es la técnica para cortar las láminas? ¿Mi instalación necesita una capacitación especial o se puede acceder a algún tipo de capacitación virtual? Sí, por supuesto. Mira, si está interesado en el tema de instalación, Trespa tiene un programa que tuve que interromperlo y que estaba previsto para aplicarlo también en Colombia, que se llama el programa TTI. Pueden obtener más información a partir de nuestra página. Se llama Trespa Train Installer. Nosotros damos formación a instaladores. Bueno, es regla básica en Trespa de que todas las empresas que hacen instalación de Trespa, nosotros les damos formación. Hoy día tenemos algo un poco más estructurado. Tenemos un programa de formación de instaladores que toca todos los aspectos sobre instalación. Aspectos relacionados con el corte de las placas, la manipulación de las placas y, obviamente, cómo se instalan, cómo se perforan, cuáles las distancias mínimas, máximas, etcétera, todo. Y tenemos, obviamente, documentación que está en nuestra página web, que para cada uno de estos puntos está bastante detallada. Por ejemplo, qué tipo de sierra utilizar, cuál la rotación, cuál la altura de sierra respecto a la mesa de corte, cuál el avance del corte, todo eso está bastante explicado. Pero Trespa es un producto, yo diría, que no tiene ninguna ciencia rara para manipularse y cortarse, sino que tiene que seguirse esas reglas. Se corta normalmente como se corta una madera dura. Es un producto denso y que se comporta sencillamente como una madera dura. Pero como digo, tenemos programas de entrenamiento que obviamente junto con Hunter podemos, cuando todo esto termine, podemos obviamente estar abiertos a recibir solicitudes. Gracias, José. Roberto Díaz pregunta, la prueba Miami, recordando la que hiciste hace un momento, Okay, ¿era acerca de soleamiento? Y la otra pregunta es, si era acerca de soleamiento, sí, pues no sé, Sí, prueba entiendo. de sol. Sí, por supuesto. A ver, es más do que eso. Lo que hace la prueba de Florida, y nosotros, además de hacer la prueba en un laboratorio, tenemos un laboratorio al aire libre, donde, en el fondo, cuando empezamos a hacer el ciclo de Florida en nuestro laboratorio, empezamos a poner las muestras, las varias muestras de producto expuestas al aire libre en Florida, donde las placas, digamos, están sujetas a la intemperie real. ¿Y cuál es el objetivo? Precisamente hacer un comparativo entre lo que es el test de envejecimiento que es hecho en un laboratorio con el test real, ¿okay? Que hoy día ya tenemos varios proyectos, como les mostré. Y esto ya está hace muchos años ahí en Florida. Lo que nos damos cuenta es que la prueba de laboratorio es más agresiva que la prueba real. Y eso nos da mucha tranquilidad, porque si resiste, cuando desarrollamos cualquier nuevo color, siempre sujetamos ese color a la prueba de Florida. Todos nuestros productos son sujetos a la prueba de Florida. Y al tener este resultado, esto nos da la tranquilidad de que cualquier producto que apliquemos, que resista al test de Florida, está más que apto para resistir a la prueba real del tiempo en cualquier clima del mundo. El clima el test de Florida no es solamente del sol, no es solamente de la radiación ultravioleta. Tiene tres características que influencian mucho en la decoloración de un producto. Una es la intensidad de radiación solar. Dos es
la variación de humedad. Cuanto más húmedo, por eso los climas tropicales son muy agresivos para un producto arquitectónico que tenga color. Y el tercero también son las variaciones de humedad, o sea, perdón, las variaciones de temperatura. Esta combinación de estos tres factores es lo que se hace en la prueba de Florida durante 3.000 horas. Se van haciendo por ciclos. La gran diferencia, por ejemplo, respecto al ciclo de Europa Occidental, es de que, uno, la intensidad de radiación ultravioleta es mucho mayor y la intensidad de radiación ultravioleta tiene un efecto exponencial, o sea, el crecimiento del valor de la intensidad aumenta mucho lo que puede provocar en un color. Los ciclos de humedad también son más prolongados, o sea, hay más ciclos húmedos do que el ciclo de Europa Occidental y también mayores variaciones de temperatura, principalmente mayores temperaturas. Eso hace con que esa combinación, empíricamente demostrado, que es 3 veces más agresiva que la prueba de Europa Occidental. Y al hacer esa prueba quedamos muy tranquilos de que realmente el producto tiene buena performance real, como los proyectos en el fondo lo demuestran. Gracias, José. Pregunta a Catalina Piedrahíta. ¿Cómo se manejan el tema de los remates para la fachada de Trespa? Los remates. Mira, los remates se pueden manejar con mecanizados especiales en la placa o con perfiles también. Hay muchos fabricantes de perfiles a nivel mundial que producen, por ejemplo, remates de esquina para tapar los cantos o remates entre juntas, o también podemos hacer mecanizados que hagan, bueno, sí, creo que se llama lo mismo, boca de pescado, o hagan que es, en el fondo, que es cortar básicamente a 45 grados el canto de la placa y aplicarlo contra otra placa a 45 grados y después, digamos, que en el fondo para no tener la esquina filuda, se hace como un desgaste y queda algo con 1 milímetro de espesor. Pero para aplicaciones especiales se hacen ese tipo de remates. Normalmente en fachadas eso ni siquiera se ve, porque en un canto el canto negro de la placa se va a confundir con una junta, o sea, no tiene una percepción visual en una fachada de un edificio. Sí, estoy hablando ya estoy trabajando dentro de los balcones, en zonas de mayor visibilidad se hacen ese tipo de remates, que lo hace el instalador, obviamente, con su experiencia en manipular las placas y con esos accesorios que referencié. Gracias, José. La siguiente pregunta. Cristian Camacho nos dice, ¿es posible cortar algunas piezas en obra o todos los despieces de la fachada deben salir cortados desde la fábrica? Bueno, hay empresas de instalación que lo hacen en obra y otras que lo hacen en su taller. La ventaja de hacerlo en su taller es de que yo tengo un ambiente, digamos, puedo crear mejores condiciones para mecanizar las placas, cortarlas, mecanizarlas. Obviamente depende, si es un corte normal yo puedo hacerlo en obra, si es una perforación, algo un poquito más complejo, yo tengo que hacerlo en centros de mecanizado. Es siempre mejor que la mayoría del proyecto se corte en taller y se lleva hasta obra. Pero hay también empresas que, por ejemplo, montan un taller en obra, si la obra tiene la dimensión digamos, suficientemente grande que justifique, lo que se hace es montar un taller en obra, que es incluso el ideal, porque yo tengo mi fábrica, digamos, entre comillas, en la propia obra y fabrico las placas y las aplico. Muchas gracias, José. Diana Espeleta nos pregunta, en cuanto a su almacenamiento, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Qué buena pregunta. Es una buena pregunta que a veces mucha gente se olvida. A ver, cuando las placas están en su pallet, es muy importante que estén guardadas en una bodega, en un almacén, nunca al exterior. Las placas son para aplicarse al exterior
pero mientras esté en su fachada no se pueden dejar al exterior. Y muy simples, porque la placa, cuando ya está aplicada en la fachada, está equilibrada en una aplicación ventilada, en que en ambas caras yo tengo la misma humedad relativa. Y entonces la placa está equilibrada y se mantiene plana. Si yo tengo la placa en su pallet, la dejo a la lluvia, lo que pasa es que yo tengo una zona que tiene siempre mucho más cantidad de humedad que otra, y eso provoca deformaciones en la placa. Entonces, siempre en bodega. También importante es que cuando el pallet llega al almacén, el pallet las placas vienen resguardadas con una cinta metálica, porque por el transporte viene de su fábrica en Holanda y viene en un contenedor, por los movimientos vienen restringidas. Ese fleche metálico deberá ser cortado en la hora de almacenarlas para no impedir algún movimiento que las placas puedan tener, porque las placas se deberán dejar libremente de poder dilatar y contraer sin esa restricción para evitar también, como digo, deformación. Pero también hay un documento completo que está también disponible en la página de Trespa, donde está explicitado punto por punto incluso el número de pallets, que pueden ser muchos que yo puedo apilar, el corte de los fleches, que estén protegidos todas las reglas de transporte, almacenaje y manipulación de las placas. Muchas gracias, José. Siguiente pregunta. Natalia Paternina nos pregunta, ¿los materiales usados en Trespa son antiestáticos? Sí, o sea, el material no tiene cualquier estática porque su composición son materiales sin estática, son en este caso 70% madera y el 30% esta resina, que es, digamos, no es un plástico, es una resina termoendurecible. Para muchos quizás la palabra baquelita le dice algo. Es un producto muy utilizado en otros artefactos. Este conjunto está demostrado que no tiene estática y por lo mismo, cuando es una de las ventajas respecto a la no adherencia de suciedad, que la diferencia, por ejemplo, de un material metálico atrae el polvo y el polvo se fija mucho más sencillamente en una superficie metálica. En Trespa, este polvo muy difícilmente se adhiere, o sea, se adhiere una cantidad mucho más reducida por ausencia precisamente de estática. Gracias, José. Siguiente pregunta. Franklin Seque nos pregunta, sobre la superficie de la placa, al momento de que suceda algún tipo de daño como rayón en el acabado, ¿esto se puede retocar o se debe sustituir el panel o la pieza completa? Se puede retocar si, digamos, dependiendo del rayado y del criterio en obra. Nosotros tenemos unos elementos que suministramos de forma incluso gratuita a nuestros instaladores, que se llaman touch-up paints, que son pequeñitos tarros de la pintura con el color exacto de cada uno de los colores de la placa. Y precisamente por esos pequeños rayados suministramos a nuestros instaladores para en la obra poder aplicarle. Ahora, si el rayado es un rayado profundo, donde yo ya veo el núcleo negro, bueno, ahí existe el criterio de que, bueno, se hace el retoque y se verifica. Normalmente hay un protocolo para pequeñas imperfecciones, que es un protocolo de distanciamiento. Yo me coloco entre 3 a 4 metros de distancia de la fachada y si yo consigo percibir esa deformación, entonces deberá reemplazarse la placa o hacerse algún tipo de intervención que me haga desaparecer ese elemento. Si yo no lo veo, entonces no tiene la importancia, porque finalmente es una importancia visual. No existe ningún inconveniente por yo tener un rayado en la placa. No va a acelerar el deterioramiento de la placa, no va a provocar ningún tipo de problema futuro en la placa por eso, en términos de sus calidades. Es solamente un tema visual. Gracias, José. Siguiente pregunta. Andrés Mendoza. En los ambientes hospitalarios se manejan ácidos y otros elementos químicos de limpieza que generan decoloración y desgaste.
¿Trespa cómo reacciona a este tipo de químicos? Qué buena pregunta. Esa es una pregunta para mis compañeros de laboratorio científico. Nosotros tenemos una división de laboratorio científico que se llama TopLab. Como yo dije, bueno, obviamente esta presentación estaba enfocada en Trespa para exterior, Trespa Meteon, pero dentro de las líneas de Trespa tenemos la línea Trespa TopLab. También tiene mucha información disponible en la página web bajo laboratorio científico Trespa TopLab. Y ahí tenemos productos específicos para laboratorios, donde tenemos muchos ejemplos a nivel mundial de laboratorios químicos, laboratorios relacionados con la industria médica, con la industria de los medicamentos, laboratorios de universidades, donde se manipulan todo tipo de productos químicos, donde Trespa tiene una altísima prestación en ese producto, pero en el producto Trespa TopLab. Dentro de la línea Trespa TopLab existen tres líneas. La línea Trespa TopLab Plus, que es la más resistente a elementos agresivos químicos. La línea Trespa TopLab Base, que es un producto con menos prestaciones para laboratorios donde no se manipulan, por ejemplo, determinado tipo de productos más agresivos. Y la línea Trespa TopLab Vertical para aplicaciones verticales de mobiliario o de revestimiento. O sea, una línea completa precisamente para ese tipo de aplicaciones, donde tiene altísimas prestaciones, están al nivel de los mejores productos mundiales para este tipo de aplicación. Gracias, José. Vamos con la siguiente pregunta. Excelente producto. ¿Qué herramienta de corte requiere el material para que no se desportille el filo al momento del corte? Bueno, como referí en mi respuesta anterior, existe un protocolo para corte que tiene que ver con la sierra que deberemos elegir. La sierra está determinada por el número de dientes y el diámetro. Existen, dependiendo del diámetro, el número de dientes requerido. Normalmente diente alternado y carbono tungstenio es el tipo de sierra. En términos genéricos, existen fabricantes que tienen sierras hoy día que son sierras para Trespa. Existe incluso un fabricante, no me recuerdo el nombre, Rodrigo lo tiene de memoria seguramente, que fabrica una sierra para Trespa. Y por lo tanto, existen herramientas que están preparadas y que después tienen que ver también con ya la altura de la sierra respecto a la mesa, la rotación, el avance, todo eso. Todo eso está en un documento también en nuestra página web, trespa.info, y hace parte de la formación del Trespa Training Installer que le refería anteriormente. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Heimar Castillo nos pregunta, ¿cómo es el comportamiento del material en cuanto a sismoresistencia? Bueno, no se puede hablar de resistencia del material a los sismos, porque no es el material que está en causa aquí. Aquí se trata mucho más del tema del sistema, cómo se comporta el sistema. Bueno, estoy en el país más sísmico del mundo, donde ya llevamos 10 años, ya pasaron algunos terremotos, y lo que pasa es que el sistema Trespa es muy ligero, y por lo tanto la aceleración sísmica no tiene efecto sobre un producto que tiene poca masa, tiene poco peso. Entonces, es muy liviana la acción que tiene un sismo sobre este tipo de sistemas. La experiencia empírica lo muestra. Además, tenemos pruebas sísmicas realizadas en Francia, que también están disponibles en nuestra documentación técnica, están indicadas en nuestras certificaciones, en la certificación, por ejemplo, que está en lengua española, que es la certificación DIT, Documento de Idoneidad Técnica del Instituto Eduardo Torroja de España, están referidas estas pruebas sísmicas que son hechas con los sistemas de instalación. O sea, por eso es más importante hablar del sistema de instalación. En general, dentro de los sistemas que ofrecemos, no tenemos ningún tipo de problema porque, como digo, la acción sísmica juega mucho con la aceleración sísmica, se juega en contra elementos de mucha masa,
cuanto mayor la masa del elemento, más peor comportamiento va a tener. En este caso, 3P es muy liviano, entonces el comportamiento es que se va a mover, pero que de partida no vamos a tener problemas con sismos. Claro, siguiendo obviamente todas las indicaciones correctas de instalación. Gracias, José. La siguiente pregunta de Paula Machado dice, ¿las placas se recalientan? O sea, no, de hecho, la placa se puede trabajar en un rango de temperatura muy alto. Y yo diría que la placa se recalienta dependiendo del color. Si tú tienes una placa blanca, la vas a tener siempre con menos temperatura de una placa negra cuando el sol. Y eso tiene que ver solamente con la incidencia solar. Pero no hay un recalentamiento ni siquiera. O sea, es un producto que por sus características y composición se comporta como un aislante, porque tiene madera y tiene un plástico termoendurecible. Se va a recalentar siempre mucho menos que, por ejemplo, un metal. Y solamente depende, como te digo, del color. O sea, un color negro obviamente va a absorber más radiación y por lo mismo estar una temperatura un poquito más alta, pero no se recalienta. Gracias, José. Vamos con las dos últimas preguntas para dar cierre. Perfecto. Catalina Piedrahita nos pregunta, ¿cuál es el tiempo de fabricación del producto? Nuestro tiempo estándar de fabricación está entre las 3 y las 4 semanas, dependiendo de la demanda que tengamos en determinado momento. Raramente extendemos esto más allá de, como digo, situaciones puntuales donde tenemos una demanda extra, pero nuestro tiempo estándar de fabricación, desde la orden de compra hasta que la placa está fabricada, son 3 a 4 semanas. Aquí, por ejemplo, para enviarlos tanto a Chile como a Colombia, lo que tenemos es que obviamente tener en cuenta que tienen un tiempo de tránsito marítimo. A Cartagena son aproximadamente 15 días de tiempo marítimo. Entonces, desde la fabricación tenemos un tema logístico de colocar las placas en un contenedor, enviarlo a puerto y en el primer barco disponible son enviados y llegan aquí. Normalmente estamos hablando de 8 semanas para llegar a Colombia y 10 semanas para llegar a Chile. Lo que está muy dentro de los plazos de una obra, ya que la fachada es la terminación de la obra. Si se hacen las cosas, digamos, con el tiempo debido, tenemos, en la mayoría de los casos, nuestra experiencia nos dice que las placas tienen que esperar que la obra esté lista para empezar a instalar. Y obviamente hay para situaciones más críticas, algunos de nuestros partners en algunas zonas hacen stock. Nosotros tenemos empresas de distribución que hacen stock de algunos productos para respuesta inmediata. Se nos suma una pregunta más, pero bueno, vamos con Pablo Wala. Él nos pregunta, tengo una fachada 3PA que lleva perforaciones en sus placas. Consulta, ¿hay alguna normatividad sobre estas perforaciones, tamaños, límites con el borde, etcétera? Ay, sí, señor. Muy bien, muy buena pregunta. Rodrigo Gana, que me está escuchando, o si no, obviamente después lo voy a solicitar. Yo solicito que este tipo de preguntas más técnicas que requieran alguna información técnica, que nos mandes el contacto y nosotros de forma directa enviamos esa documentación a la persona que lo solicitó. Existen relaciones con, por ejemplo, con el borde. La distancia del límite de la perforación deberá estar como mínimo a 2 centímetros del borde. Y después el número de perforaciones también tiene que ver con un porcentaje de perforación y que con una de las reglas, por ejemplo, es en general, es que la distancia entre perforaciones deberá ser el doble del diámetro de la perforación. Pero, en fin, hay una cantidad de información bastante importante que podemos darle sobre perforaciones. No hay tantos límites, depende un poco también de la forma como voy a aplicar la placa. Muchas gracias, José. Y cerramos con la pregunta de Carlos Arturo Castro. Nos pregunta, ¿por las características del producto 3PA se pueden especificar en otros acabados? Por ejemplo, mesones para cocinas o laboratorios, pisos, escaleras, etcétera.
Sí, bueno, como referí, existe otra línea de productos que tenemos que es mucho más específica para aplicaciones científicas de laboratorio científico o aplicaciones en hospitales, en laboratorios, en zonas que tienen que tener altas prestaciones. Para aplicaciones más genéricas, yo diría aplicaciones interiores, hablo, de, no sé, hoteles, tiendas, etcétera. Bueno, tenemos nuestras empresas hermanas, Formica y ARPA, con quien podemos poner las personas en contacto para ese tipo de aplicación, donde ya, bueno, tenemos ya otras personas que están a cargo de esas empresas y que les podrán dar respuestas a este respecto. José, muchísimas gracias. Bueno, una De última nada. inquietud de nuestros asistentes es que si les vamos a enviar las memorias, por supuesto, les haremos llegar la memoria y la grabación de este evento para que puedan compartir con sus equipos y demás personas que estén interesados en conocer sobre Trespa. ¿Algunas palabras de despedida, Gaby, antes de que José se retire? Bueno, primero, muchas gracias, José, por tu apoyo, por esta intervención tan interesante que casi fueron 50 preguntas. Eso Bueno, demuestra el me interés de alegro. nuestros asistentes. A toda la audiencia, muchas gracias por estar aquí, por estar con Hunter Douglas. Por favor, esperen nuestras siguientes invitaciones para los próximos webinars. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Grato de poder haber participado desde aquí de Santiago. Les saludo. Manténgase en la casa, seguros y tranquilos. Muchas Así es. gracias a todos. Gracias, José, por esta charla tan linda que nos diste. Muchas gracias. Que estén muy Vale. bien. Contacto. Chao, Hasta chao. luego. Hasta luego a Chao, todos. chao. Feliz tarde. Chao, feliz Buenas tarde a todos.